Antoine Griezmann es un futbolista fantástico. Es un jugador completo capaz de dirigir el ataque de Francia, pero a la vez cuando su equipo lo necesita, defiende como el mejor recuperador. Ya fue campeón del mundo en 2018 y en el Atlético de Madrid se convirtió en una leyenda, aunque las cosas cambiaron cuando se fue al Barça. Pero, ¿de dónde salió este futbolista francés? Esta es la historia de Antoine Griezmann, el niño que nadie quería por ser bajito. Mi nombre es Leo Salinas. Prepárate para ver una nueva historia del fútbol. Comenzamos. Griezmann nació en Mâcon, Francia, el 21 de marzo de 1991. Antoine creció con sus padres, su padre Alain Griezmann y su madre Isabelle Griezmann. Su padre es un político francés, por lo tanto Griezmann creció en una familia de mucho dinero, desmintiendo el mito de que todos los jugadores eran pobres. Griezmann tiene ascendencia alemana y portuguesa, la alemana por parte de su padre, por eso tiene un apellido tan peculiar, el apellido Griezmann, y tiene ascendencia portuguesa de parte de su madre. De la sangre portuguesa es donde provino su talento en el fútbol, ya que su abuelo materno fue jugador en la liga portuguesa. Antoine se interesó en el fútbol porque supo que su abuelo era futbolista, pero luego vendría una obsesión muy grande por este deporte, y eso pasó en el Mundial del 98, en donde la selección francesa sería campeona del mundo. Griezmann celebró mucho el campeonato francés, y se decidió que algún día levantaría esa copa, como lo harían sus ídolos Thierry Henry y Zinedine Zidane. Su padre, aparte de tener mucho dinero, tenía muchos contactos, así que ayudó al pequeño Antoine a hacer pruebas en muchos equipos importantes de Francia, el más importante el Olympique de Lyon, equipo del que Griezmann era hincha, pero lamentablemente todas las academias lo rechazaban, casi siempre por la misma razón: el chico es muy bajito. Griezmann mencionó que en ese momento estuvo a punto de dejar el fútbol. Su padre le recomendó empezar en un equipo más humilde, así que usaría algunos contactos para que su hijo se uniera al equipo de su ciudad natal, la Unión de Fútbol Mâcon. Aquí empezaría su formación como futbolista. Mientras jugaba en el Mâcon seguía probando suerte en las academias con más prestigio, pero todas lo seguían rechazando, por ser un jugador muy bajo y aparte era bastante débil. Como ven, Griezmann siempre lucía mejor que sus compañeros, usaba la mejor vestimenta y calzado deportivo, ya que era un niño rico. Eso siempre le trajo problemas con sus compañeros, pues lo discriminaban por no salir de un barrio pobre. Griezmann fue a realizar unas pruebas con el Montpellier, un equipo de la primera división de Francia. Participaría en un torneo infantil, en donde se enfrentaría a la academia del Paris Saint-Germain. Griezmann ganó el torneo siendo el goleador y el mejor jugador del equipo, y de todo el campeonato. Hubo un ojeador que se interesó en él, Eric Golatz, un cazatalentos de la Real Sociedad de España. Esta persona se acercó al entorno de Griezmann y convenció a su familia de que Antoine se uniera al equipo de la Real Sociedad. Su padre vio que Griezmann tenía tanta ilusión que lo permitió, aunque lo haría después de varias súplicas del pequeño francés. Griezmann se iría a vivir solo a San Sebastián, a los 14 años. Antoine siempre fue muy extrovertido y bromista, algo contrario a todos los franceses, pues suelen ser bastante fríos, pero en la Real siempre lo veían callado y tímido. Griezmann no era feliz porque extrañaba a sus padres. Vivir solo de niño fue duro para él. Martín Lazarte fue su entrenador, un exjugador uruguayo, y todo su staff era uruguayo. Griezmann veía que los uruguayos tenían una personalidad muy alegre, y aparte muy bromista. Siempre los veía discutiendo sobre la selección uruguaya. Desde aquí Antoine se interesó mucho en esta cultura. Poco a poco Griezmann veía que su personalidad congeniaba mucho con la cultura uruguaya, y desde aquí empezó a tomarle mucho cariño a este país. Lazarte cuenta que Griezmann no siempre tuvo un talento especial. Era un jugador bastante normal. No pintaba para ser el crack en el que se convertiría, pero lo que sí tenía era una confianza tremenda en sí mismo, y empezaría jugando como mediocampista. Griezmann finalmente debutó con el filial de la Real, reemplazando a un jugador por lesión, y desde ahí jamás volvió a ser suplente. Desde ahí todo sería el ascenso. Notaban que Griezmann tenía una calidad increíble a nivel ofensivo, así que cada vez lo ponían más arriba, a veces de media punta, pero sobre todo de extremo por izquierda. Griezmann lo haría también que finalmente debutaría con el primer equipo en la primera división. Lo haría en el año 2010 ante el Villarreal, y desde aquí comenzaba una gran carrera. En su primera temporada sería titular indiscutible, marcando 7 goles. Llamaba la atención que un joven de 19 años jugara con tanta naturalidad. Griezmann se convertiría en una promesa y estrella del campeonato de España. Destacó por hacer grandes partidos con la Real, y anotaba goles espectaculares, y también siempre aparecía jugando contra el Barça. Griezmann hizo una gran amistad con el jugador mexicano Carlos Vela. Podrá parecer francés, pero tiene una personalidad muy parecida a la latina. Después de una temporada de ensueño donde marcaría 21 goles, Griezmann se marcharía al Atlético de Madrid. Los colchoneros pagarían 30 millones de euros en el año 2014, el año en el que llegaría uno de los mejores jugadores de la historia del Atlético de Madrid. Lo de Griezmann en este equipo no tuvo nombre. Solo al llegar tuvo una temporada impresionante, anotando 22 goles en liga. Se adaptó a las mil maravillas, y parecía que su estilo encajaba a la perfección con el que quería el Cholo Simeone. Griezmann se caracterizaba por ser un jugador ofensivo, con mucha calidad. Con muy poco te marcaba gol, pero aparte tenía un gran sacrificio defensivo, y se moría por sus compañeros. Un guerrero por naturaleza. Griezmann ya era la máxima figura del Atlético. Cambió su posición de extremo por izquierda a media punta, y en esa posición era aún mejor. Influía mucho en la creación del juego, y en el último tramo de la cancha era mortal. No podías permitirle ningún espacio. Fue una pesadilla para el Barça, quien los eliminó de la Champions, pero en ese mismo año, en 2016, no sería para nada bueno. Griezmann fue clave para llegar a la gran final de la Champions. Venció al Barça en cuartos, y después al Bayern de Guardiola en semifinales. Era el jugador sensación del momento, y se enfrentaría al Real Madrid, pero el partido no fue lo que esperaba, pues Griezmann fallaría un penal, estrellándolo contra el larguero. El partido lo perderían en penales, uno de los días más duros en la carrera de Griezmann, pero por si fuera poco, ese mismo año jugaría la Eurocopa con la selección francesa. Griezmann llegaba como la gran figura de Francia, pero nuevamente perdería la final contra Portugal. 2 finales perdidas en el mismo año. No fue nada fácil reponerse, después de todo lo que sufrió. Aún así, Griezmann ya era valorado por el mundo del fútbol. Solía ser nominado a los premios individuales, y más equipos empezaban a interesar en Griezmann, sobre todo el Barcelona, quien quería tener por lo que fuera el jugador francés. Para Antoine vendría una dura decisión: cumplir su sueño de jugar en el Barça o quedarse en el Atlético, donde era la máxima estrella. Griezmann ya tenía una gran relación con todo el plantel. Tenía grandes amigos uruguayos como Godín y Jiménez. De hecho, Godín es padrino de su hija. Finalmente, Griezmann
Griezmann tuvo que tomar una decisión, y la decisión era quedarse. Lo haría haciendo un documental, y la afición colchonera aplaudió la valentía de rechazar al Barça, pues no cualquiera lo hacía. En 2018 vendría la madre de las revanchas, el Mundial de Rusia. Griezmann venía preparado para romper su mala racha, y venía de ganar la Europa League con el Atlético. Griezmann disputaría nuevamente una final, esta vez la final del mundo, aunque tuvo un partido bastante difícil, y fue ver a su gran amigo llorando enfrente de él, pues tuvo que eliminar a la selección uruguaya, un país muy importante para él. En la final del mundo todo cambiaría, y otra vez se pararía en el punto penal. Cobraría el penalti, pero esta vez no, esta vez tenía que ir adentro. Griezmann se coronó como campeón del mundo, haciendo 4 goles en el torneo, y siendo una de las piezas claves del equipo. Había logrado lo que siempre soñó. Por aquel Mundial del 98 se introdujo en el fútbol, y ahora era campeón del mundo, como lo fueron sus ídolos Henry y Zidane. El momento más dulce de su carrera indudablemente. Algunos aseguraban que merecía el Balón de Oro de dicho año, pero finalmente lo ganaría Modric. Después de aquí su vida cambió, pues ahora tenía otros sueños, y nuevamente el Barça empezó a llamarlo, pero esta vez Griezmann aceptó. Un golpe muy duro para toda la afición del Atlético, para todo el Atlético de Madrid en general. Se iba su más grande estrella, uno de los mejores de su historia. Griezmann llegaría al Barça, y al llegar demostró su calidad y enamoró a la afición culé, pero no todo sería bueno. Griezmann nunca se adaptó al Barça, al menos no del todo. La afición empezaría a desesperarse, y aunque algunas veces hacía buenos partidos, nunca pudo destacar como lo hacía en el Atlético. Griezmann estaría solamente por 2 temporadas, destacando la del 2020, en donde anotó 20 goles. Tenía un buen rendimiento y solía asistir con frecuencia, y además fue clave para ganar la Copa del Rey, pero la afición del Barça no olvidaba que se pagaron 120 millones por él. Esperaban el mismo rendimiento que dio anteriormente. Finalmente el Barça no se podía permitir su contrato millonario que le firmó Bartomeu, y Laporta tomó una decisión. Griezmann regresaba al Atlético de Madrid, una cesión con opción a compra. Griezmann volvería a su casa, pero ya no era lo mismo. Muchos aficionados estaban muy dolidos, y un sector de la afición le llamaba la rata. Griezmann había fracasado en el Barça, y ahora volvía al club que tanto amó, pero ellos ya no lo amaban a él. Inclusive el Atlético de Madrid ganó una liga una temporada antes, algo que no ha podido hacer Griezmann hasta la fecha. Su primera temporada fue un desastre, haciendo los peores números de su carrera, solamente 3 goles en liga, y aún sigue luchando por ser el mismo de antes. Pero en la selección francesa todo es diferente. Disputando el Mundial de Qatar ha demostrado que sigue a un nivel increíble. Es el director de orquesta de la selección francesa, se encarga de comandar la creación de juego de Francia, y forma un gran ataque con Dembélé, Mbappé y Giroud. Está siendo de los mejores del conjunto francés, y también es uno de los mejores del torneo, demostrando que aún queda Griezmann para rato. Y así fue como Griezmann, el niño bajito, se convirtió en campeón del mundo, y en uno de los mejores jugadores de los últimos tiempos. Esta fue la historia de Antoine Griezmann. Lucas Paquetá es un futbolista muy carismático. Su técnica individual y su perfil de jugador completo lo hace un jugador muy importante para la selección brasileña. Paquetá se hizo famoso por sus bailes, además de su calidad como futbolista. Pero ¿sabías que Paquetá tuvo una enfermedad que casi lo deja sin carrera? Esta es la historia de Lucas Paquetá, el bailarín del fútbol. Mi nombre es Leo Salinas. Prepárate para ver una nueva historia del fútbol. Comenzamos.